Me parece una solución innovadora, pero la evidencia científica apunta a que no se regenera o cicatriza las fisuras en el anillo. Sería bueno si es que pudiera compartir alguna evidencia tipo imágenes postoperatorias o publicaciones. De ser así, estaría interesado en el procedimiento. Le comento, mi estimado, si bien es cierto la cirugía láser percutánea o la discólisis láser percutánea, ¿no? Como les comentaba, la discólisis es un procedimiento muy amplio, ¿no? Donde se usa una serie de insumos, tanto químicos, físicos, ¿no? Que tratan de poder abordar el desgaste que hay en el disco, el aumento de presión que hay en el disco, que son las causas de la formación de hernia, ¿no? Y también cuando hay aumento de presión en el disco se abomba, se engruesa, se engorda, aumenta la presión interna y por consiguiente el anillo fibroso, que es la pared que rodea el disco, comienza a sufrir una serie de desperfectos, ¿no? Entre ellos se fisura, ¿no? Láminas que conforman los discos. Como les comentaba, el disco tiene alrededor de 40 láminas circunferenciales, ¿no? En algunos lados hay más láminas, en otros lados hay menos láminas, que repercuten en la debilidad en ciertos segmentos del disco, ¿no? Sobre todo los segmentos posteriores, que donde mayormente suceden las hernias y donde mayormente también suceden las fisuras. Las fisuras se producen pues cuando hay una alteración de la arquitectura del anillo fibroso, y normalmente se debe a que hay un aumento de presión dentro del disco que hace que el disco se abombe y poco a poco el anillo fibroso comience a cambiar de estructura y comiencen a producirse las famosas fisuras, ¿no? Hay tipos de fisura, ¿no? Según la ubicación y según también la longitud y la profundidad de la fisura. En términos relativos, pongamos que son fisuras parciales o totales, ¿no? Donde todo el anillo fibroso se ha desgarrado y lamentablemente hay una comunicación entre el núcleo pulposo, que es la parte interna del disco, y la parte exterior del disco donde están los nervios, ¿no? Normalmente el canal central o el receso lateral, ¿no? Y cuando hay esa salida del disco, pues hay una compresión del nervio y por consiguiente el dolor característico de la ciática, ¿no? Pero también hay rupturas de anillo fibroso parciales, ¿no? Donde no todo el disco se ha roto, no ha emergido contenido interno hacia el exterior, pero sí puede haber una cierta deformación del disco, ¿no? Un abombamiento o unas protrusiones. Y justamente en la cirugía láser percutánea, que está aprobada por el FDA desde 1991, es una técnica quirúrgica avalada, ¿no? Documentada científicamente. Si quieres tú buscar las revisiones, pues puedes buscarlo en internet o en su efecto nosotros hemos hecho el trabajo por ustedes y hemos recuperado todos los artículos científicos en base a nuestra página web, cirugialasermoron.p. Vas a encontrar toda la información, la bibliografía, los artículos científicos recopilados a nivel mundial. El de discólisis percutánea láser o PLDD por sus siglas en inglés, ¿no? Lo conocemos. Si bien es cierto, desde 1991 tiene repercusión a nivel mundial, tenemos en Perú, ¿no? Más o menos unos 4 o 5 años ya de haber traído el equipo, ¿no? Ya tenemos la experiencia también en base a tratamientos de este tipo, en base a nuestros pacientes, ¿no? Con testimonios evidenciables. Y la discólisis percutánea pues tiene sus indicaciones, ¿no? La primera indicación son las discopatías, ¿no? Siempre y cuando haya un grado de discopatía leve o moderada, ¿no? Porque casos de discopatía severa, ya donde el disco prácticamente es inexistente, lamentablemente eso sí hay que entrar a cirugía reemplazo discal, ¿no? Que es una cirugía ya más tradicional. Pero se puede trabajar hasta cierto grado con discos relativamente sanos, ¿no? Discopatías leves o moderadas, ¿no? Y también, ¿no? Hay un tipo de hernia, como les comentaba, que es la hernia protruida, y el otro tipo de hernia que es la hernia extruida. Para que sepas la diferencia, ¿no? La hernia protruida es que todavía el anillo fibroso no está siendo roto completamente, ¿no? Con su defecto, la fisura, que es el inicio de la hernia, el preludio de la hernia, no ha sido tan profunda, ¿no? Y por consiguiente no rompe todas las láminas del anillo fibroso para que emerja la hernia del núcleo pulposo, ¿no? Porque una hernia extruida ya es más difícil recuperarla solamente con tratamientos conservadores. Mucho más difícil, sobre todo en la zona lumbar. En la zona cervical, en la zona dorsal, una hernia extruida podemos tratarla de manera conservadora hasta cierto grado, siempre y cuando no haya signos de alarma, ¿no? Pero en la zona lumbar, como es una zona donde hay más peso, normalmente las hernias extruidas tienden a ir a cirugía, ¿no? Porque son de gran volumen. Y sobre todo si han sido migradas, ¿no? Y justamente la discólisis o la cirugía láser percutánea o PLDD que nosotros hacemos tiene pues criterios de inclusión y criterios de exclusión, ¿no? O sea, hay pacientes que se pueden hacer y hay pacientes que no son candidatos para hacer, ¿no? No se deberían hacer, porque ya los beneficios son menores a lo que el paciente pues espera. Entonces justamente las hernias protruidas
el láser es una indicación importante, ¿no? Un disco está bombado, está protruido, hay mucha tensión interna, es como una olla a presión. En su interior hay mucho aumento de presión que hace de que en cualquier momento ese disco termine de fisurarse y emerja una hernia extruida, ¿no? Revienta el disco, ¿no? Justamente en estos casos tenemos que trabajar con el láser percutáneo, ¿no? Ingresamos con una agujita hasta el centro del disco y en el centro del disco colocamos un láser circular que va a tratar de actuar por calor, ¿no? Y hacer que todo el núcleo pulposo, pues, como si fuera una pasa, ¿no? Comienza a desinflamarse, a deshidratarse también hasta cierto grado, y con eso el disco se arruga, se adelgaza, y como decir, hacerle una liposucción al disco, ¿no? Disminuye cargas tensionales, ¿no? Y con eso el disco elimina la presión o disminuye la presión que tiene internamente, y por consiguiente las fisuras que están alrededor, que están recién iniciándose, también van a poder descansar. Y el proceso de regeneración o cicatrización empieza ahí, efectivamente, empieza ahí. O la cicatrización va a completarse solamente con el láser, para nada, ¿no? De repente por eso es que estás confundiendo los términos, ¿no? El proceso de cicatrización de un disco es un proceso largo y continuo, que inicia con la descompresión del disco, con la eliminación de esa presión excesiva que tiene. Pero si no elimináramos esa tensión, ten por seguro que esa fisura nunca va a desaparecer. Nunca va a desaparecer. Es más, puede progresar a una fisura completa, salir una hernia destruida y bueno, llegar al paciente a operarse, ¿no? De manera ya convencional, ¿no? Así que el láser percutáneo justamente actúa en esa etapa, para evitar que tu enfermedad avance. Por consiguiente, el disco disminuye a presión, la fisura también tiende a menorar, pero no es todo. De ahí viene lo otro más importante, ¿no? La terapia física, el cambio de estilo de vida, que complementan drásticamente al procedimiento o al tratamiento. Y esto hace de que ya la cicatrización se vea efectiva, pero más o menos pues una cicatrización para que esté una herida bien completa en un año como mínimo, ¿no? Hay que esperar, ¿no? El proceso de cicatrización comienza con el láser percutáneo, pero no es que una vez que de repente piensas, ¿no?, que te voy a hacer esto y al toque va a cicatrizar. No, eso es mentira, ¿no? Es un proceso regenerativo, ¿no? Poco a poco tiene que ya tú estar cambiando estilo de vida, ¿no? Porque si no cambias estilo de vida, mi estimado, sigues comiendo bastante, sigues engordando, sigues levantando peso. Por las puras te haces el procedimiento, mi estimado. Poco o nada te va a ayudar. Las cosas claras, ¿no? Y es por eso de que nosotros siempre cuando hacemos cirugías de disco, siempre nos vemos también las causas concomitantes que tiene el paciente, ¿no? Porque muchas veces los pacientes que tienen fisuras en el disco tienen causas que acompañan a su enfermedad, como la discopatía degenerativa, como la artrosis facetaria, hipertrofia ligamentaria, ¿no? Y la cirugía láser percutánea, mi estimado Arturo P., da el punto de inicio, da el cable a tierra para poder iniciar ese proceso de regeneración que te estamos hablando, ¿no? Pero no es todo.